Es un lindo tiempo en esta noche para juntarnos y alabar a nuestro Papá del cielo, del cual tomamos el modelo para nuestras vidas y de quien dependemos. Feliz día también a los papás que están en la virtualidad y a los que nos están siguiendo también en la transmisión que se está realizando desde YouTube. Tengo información que se han conectado los hermanos desde Córdoba, también desde San Fernando City. Bueno, hay un especial saludo para Perli Caris, el apoyo a la distancia. Sé que están orando por mí en esta noche. Bueno, el tema es cómo vencer el mal. Estamos un versículo a la vez y el versículo de esta noche es Romanos capítulo 12, versículo 21. Acompáñenme ahí, Romanos capítulo 12, versículo 21. La palabra de Dios dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Leemos juntos, por favor. A ver cómo dice. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Una de las cosas que uno se pregunta cuando estudia la Biblia es qué significan las palabras. Y las palabras significan por su etimología, pero sobre todo por su uso, su contexto. Entonces es muy importante que nosotros pensemos qué es el mal, qué es lo malo a lo cual está haciendo referencia este versículo cuando dice no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces podríamos pensar que la Biblia habla del mal en un sentido personal. Hay alguien que personifica el mal. Es el malo, es el maligno. Y cuando la Biblia habla acerca de Satanás y de sus demonios, le llama no solamente el malo, el maligno, también le llama el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. Sin embargo, leemos en Hebreos que el Señor Jesucristo participó de carne, se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos aquellos que por el temor a la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Bueno, no es este el sentido del contexto, aunque Satanás tiene un sistema mundo que nos rodea, pero no está haciendo referencia específicamente a Satanás. La Biblia acerca del diablo dice así: humillaos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Un segundo sentido en que nosotros encontramos el mal en la Biblia es el mal propio. Es un mal que en primer lugar lo heredamos, porque la Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Hemos pecado en Adán. Él, como representante de la raza humana, afecta con su decisión a toda la humanidad y nosotros ya nacemos pecadores. Ahora luego ese pecado propio que heredamos se manifiesta también en la práctica cotidiana, ¿no? A través de lo que decimos, hacemos, pensamos, sentimos, y que está mal, que no condice con la persona de Dios y la voluntad de Dios para nosotros. La Biblia dice en Romanos que el Espíritu de vida, el Espíritu Santo en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que en este sentido, este mal que heredamos y que manifestamos a través de nuestro pecado, tiene su solución en Cristo y en el poder del Espíritu Santo de Dios. De tal manera que cuando una persona recibe a Jesucristo como su Salvador, Dios perdona todos sus pecados pasados, presentes y futuros. Pero el Espíritu Santo de Dios le da el poder para que la vida de Dios se manifieste en él y por medio del poder del Espíritu Santo vencer el pecado. Pero tampoco es este el sentido aquí en Romanos, ¿eh? Pero también el mal en la Biblia habla acerca del mal ajeno, ¿no? El mal que otros hacen. Que otros dicen, que otros hacen, que otros piensan, que otros planifican, etcétera, etcétera.
Y cuando nosotros leemos el contexto de Romanos, encontramos que este es el caso. Los creyentes estaban viviendo en medio de una cultura, una sociedad que les era hostil. Ustedes saben que estaban en medio del Imperio Romano, y el Imperio Romano vio al cristianismo como la extensión del judaísmo. Así que por todo lado los cristianos encontraban hostilidad y una permanente acción en contra de. Así es que recibían insultos, persecuciones, amenazas, injusticias, expropiaciones, abuso de poder, etcétera, etcétera. Era el mal que otros hacían, pero del cual los creyentes estaban sufriendo las consecuencias. Entonces, en ese contexto es que tenemos aquí Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Miremos un poquito el contexto para responder esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos vencer el mal con el bien? Romanos capítulo 12, versículo 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, ¿no? Está diciendo, ¿cómo respondo cuando alguien me maldice? Y cuando alguien maldice no quiere decir exactamente que alguien profiere maldiciones, no sé, por ahí, cosas maléficas que nos van a pasar, ¿no? Un insulto, una mala palabra, una expresión despreciativa. Está implícita en esta expresión maldecir. Ocurre muchas veces cuando vamos allí en la calle, nos movemos, que no, y hay una situación crítica en el tránsito, entonces uno se baja y empieza a decir de todo menos bonito. ¿Y qué haces? Y bueno, a ninguno nos gusta que nos insulte. Normalmente nosotros, ¿qué hacemos? Devolvemos el insulto. ¿Pero qué dice la Biblia? Bendice. Bendice al que maldice. ¿Qué sería esto decir? Discúlpame, no ha sido mi intención. Perdona, no es que quise sobrepasar por tu prioridad. No quise hacerte daño, ¿no? Pero nosotros tendemos al maldecir. Pero Dios nos enseña bendecir. Aquí dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, ¿no? ¿Sabe que los creyentes sufrieron mucho por ser creyentes? Nosotros en raras excepciones sufrimos de esa manera. Pero sabes que Dios quiere que nosotros aprendamos a contestar bien, aunque los otros nos hablan mal. En segundo lugar, fíjate que el contexto dice así, Romanos capítulo 12, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces está diciendo que debemos procurar lo bueno. Si alguien te hace mal, procura bien para esa persona. Mucho me estás pidiendo, ¿no? Pero nos pasa en lo cotidiano. Quizás estás en un trabajo, tienes compañeros, siempre hay alguno, ¿no?, que te tira para abajo, te trata con injusticia, trata de dejarte mal parado. Y entonces, como cristianos, ¿cómo debemos responder si alguien nos hace mal? Bueno, yo le voy a hacer ver, ¿eh? ¿Cómo puedo defender? ¿Así? ¿Quién nos enseña? No, dice, procura el bien. Y si alguien por su mala actitud te está afectando a vos, tu trabajo, el trabajo de una institución, procura lo bueno. Procura que de tu trabajo esa institución crezca, progrese, sea lo mejor. Evidentemente una institución será el resultado de la suma de sus miembros, pero el creyente en Cristo Jesús está allí en el medio para ser una luz y procurar el bien aun cuando otros procuran el mal. Recuerdo a mi hermano compartiendo acerca del problema en su trabajo con una compañera de trabajo que le tiraba a matar. Y todo lo que podía procurar de apoyo a su compañera, no, era correr a los clientes. ¿Cómo tratas a una persona así?
Bueno, Dios nos dice, procura lo bueno. Busca de las maneras en que puedes responder bien y buscar lo bueno en esa situación, aunque estés recibiendo mal, ¿no? En tercer lugar, dice allí el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así que no solamente procura el bien, procura la paz. Me encanta aquí que la Biblia nos ayuda, es muy realista, ¿sí? Porque nos está diciendo que nosotros debemos procurar la paz, pero también nos hace ver que las situaciones no dependen de una sola persona. Hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que dependen de otros. Cuando hablamos de la familia, cuando hablamos del trabajo, cuando hablamos del estudio, hay un número variado de personas de las cuales depende la paz. ¿Sabes qué dice el texto? Que lo que depende de vos y de mí, debemos procurar la paz. Y si quizás otro está haciendo problemas o está conduciéndose de una manera injusta o quizás está poniendo palos en la rueda, lo que nosotros debemos hacer es procurar la paz. ¿Con quién? Con todos. Sin mirar si la persona realmente valora esto o no lo valora, si responde o no responde. Como representantes del cielo somos llamados a procurar la paz. Recuerdo en una oportunidad, en esto que estaba contando de lo del tránsito, ¿no? Uno dijo de todo, amenazó. Y ante una seña de disculpa, ¿sabe qué hizo? Bajó los ánimos, siguió de largo. Pero si vos al fuego le echas combustible, ¿sabes lo que va a pasar, verdad? El incendio se va a propagar. No debemos nosotros promover la tensión, la guerra, sino promover la paz. Así que bendice, ¿eh? Procura el bien, procura la paz. Fíjate lo que dice el versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Bueno, el propósito de la venganza es poder generar un mal equivalente al que hemos recibido. Nosotros queremos hacer pagar a la persona que sufra lo que yo he sufrido. Por eso es que muchas veces el mal que nosotros devolvemos en el interior de la familia muchas veces es el silencio, la indiferencia. Han hecho algo que nos ha molestado, nos ha dolido, ¿y qué hacemos nosotros? Ya vas a ver con quién se mete. No le dirigimos la palabra. ¿Qué? ¿Estoy haciendo mal? No, estoy haciendo bien. No estoy peleando. ¿Qué dice el Señor? ¿Sabes que uno de los problemas más grandes que vivimos como cristianos es de que muchas veces queremos jugar a ser Dios? Y nosotros reflexionamos que si nosotros no tomamos cartas en el asunto y le hacemos pagar y sufrir a la persona por el mal que nos ha generado, entonces no se va a hacer justicia. ¿Sabes que hasta a veces lo criticamos a Dios? No, si le dejamos las cosas en la mano de Dios, no, Él es muy bueno, no le vas a pagar, no lo vas a sufrir tanto como yo lo vas a sufrir, decimos nosotros, ¿ah? Y jugamos a ser Dios, pero no somos Dios. Y el texto lo que nos está advirtiendo como creyentes es que cuando nosotros lo hacemos a nuestra manera, Dios hace un paso al costado. Dice, bueno, hazlo. Pero ¿sabes que el texto nos está diciendo que debemos dejar lugar a Dios? Y esto significa que esa injusticia que te están haciendo, ese mal que te están procurando, lo dejas en las manos de Dios, que Dios se encargue. Él sabe la forma, Él sabe el tiempo, Él sabe el cómo, cuándo, dónde. Y lo colocas en sus manos y confías en aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Eso dijo el Señor.
Entonces nuestra fe en Él, en su justicia, nos hace descansar de que Él hará lo que se deba hacer cuando se deba hacer, lo que Él determine, porque Él es Dios y no yo. Entonces, permite el obrar de Dios. No quieras interrumpir el obrar de Dios. No quieras hacerlo a tu manera. Deja que sea el Señor el que haga justicia. Pero dice en quinto lugar, versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Podemos leer allí en la Biblia cómo termina el versículo. Dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La palabra ascuas no es de uso demasiado corriente, pero en el campo lo usan mucho, ¿no? Brasitas encendidas. Dice que cuando nosotros hacemos lo que dice la Biblia, hacemos bien al que nos ha hecho mal, les estamos colocando simbólicamente brasas encendidas en su cabeza. Eso no es lo que espera el enemigo. El enemigo espera revancha, venganza, estrategia para hacer pagar al que ha hecho mal. Sin embargo, aquí la palabra de Dios nos enseña y nos dice que si nuestro enemigo tiene hambre, le demos de comer, si tiene sed, le demos de beber. Y al hacer esto, vamos a poner esta incomodidad en su mente. Esto que, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo puede ser? Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Por eso termina diciendo el versículo, no seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. En la Biblia tenemos muchísimos ejemplos de personas que Dios obró en sus vidas para dar un testimonio de que cuando nosotros le damos lugar a Dios, Dios es glorificado, pero nosotros bendecidos. Podríamos pensar en el caso de José, que sufre el mal en el seno familiar, la envidia, el acoso, el desprecio, la venta de sus hermanos. Sin embargo, pasan los años y José, que ha puesto su confianza en el Señor, puede expresarle a sus hermanos que no guarda rencor para ellos. Les dice, ustedes pensaron mal, pero Dios lo cambió en bien. Alguien que supo pagar bien por mal. Alguien que supo perdonar. Alguien que supo responder de la manera que Dios quería, aun cuando recibía lo adverso, lo pecaminoso, lo corrupto, lo injusto. Puedes pensar en Esteban. Esteban estaba siendo apedreado por su fe en el Señor Jesucristo. ¿Y sabes cuál es su oración final? Señor, no le tomes en cuenta tu pecado. Y está orando por aquellos que le estaban martirizando y asesinando. Sabes que de ese lugar Dios tomó a un hombre, lo transformó y lo convirtió en el gran apóstol Pablo. Estaba allí escuchando al siervo de Dios que le decía, Dios no le tomas en cuenta su pecado. Ahora, yo sé que cuando hablamos de esto, cómo vencer el mal y dar bien por mal, no es algo que está en nuestra capacidad. Alguien dijo así, dar bien por bien es humano, dar mal por bien es diabólico, pero dar bien por mal es divino, solamente puede ser obra de Dios. Por eso quiero que me acompañes allí, capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es que ante la injusticia, el agravio,
la maldición, la amenaza. Yo puedo bendecir, procurar el bien, procurar la paz, permitir el obrar de Dios y proveer para esas personas inclusive. ¿Sabes qué? No hay otra forma que no sea por el poder de Dios. Por eso Romanos 12:1 dice que la clave está cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios. El cómo del cómo es la fe en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La raíz de este estilo de vida significa la confianza de que Dios hará lo mejor en mí y en las otras personas. Hará lo que es justo y que puedo confiar en Dios haciendo lo que Él me manda y saber que los resultados dependen de Él. Por eso, aunque no lo había pedido, me encantó que recién cantamos esa canción, ¿no? Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Señor, quiero hacer tu voluntad, no la mía. Y cuando la Biblia habla acerca de cómo tratar al que te hace mal, sin duda el ejemplo de los ejemplos es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, hermanas, yo no sé si en este momento estás sufriendo el mal. Si hay alguien que te está despreciando, si hay alguien que te está insultando, si hay alguien que está procurando que quedes mal, si hay alguien que está procurando que pierdas tu trabajo, si hay alguien que te está queriendo hacer sentir nada, no sé si hay alguien que está allí menospreciándote y despreciándote por quién eres y por lo que haces. Yo no sé, pero Dios lo sabe. Ahora, ¿sabes qué? Todo ese mal que vos no puedes controlar, vos no puedes decidir por lo que hacen las otras personas. Sí puedes decidir cómo responder. Por eso la palabra de Dios nos enseña cómo vencer el mal. Bendice, bendice. ¿Eh? Procura el bien, procura la paz. Permite el obrar de Dios. Y provee aún para aquellos que te hacen mal, para tus enemigos. Y sabes que cuando nosotros le decimos, Dios, no lo voy a hacer a mi forma, sino a la tuya, te darás cuenta que el obrar de Dios va muchísimo más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Me ha tocado vivir algunas experiencias donde tenía que decidir cómo iba a responder ante el agravio. Y sabes que mi naturaleza pecaminosa se resistía a aceptar el plan de Dios. Yo quería atrincherarme y defender mi causa. Gloria a Dios porque Él iluminó mi mente para dejarle que Él haga la obra, que Él se encargue. Y ¿sabes qué? Doy gracias a Dios porque lo que surgió de esa situación es un respeto que yo no lo hubiera ganado por mis propios medios de ninguna manera, sino solo es el obrar de Dios. Cuando tu enemigo te respeta, significa que Dios ha hecho una obra que vos y yo no podemos hacer. Entonces pongamos nuestras vidas en las manos de Dios y tomemos sus herramientas para vencer con el bien el mal. Vamos a orar al Señor. Querido Dios, tú sabes cada uno de los corazones que en esta noche está escuchando este mensaje. Tú sabes, Señor, cuánto dolor hay en aquellos que reciben agravio, injusticia, desprecio, maltrato. Señor, clamamos que sea nuestro corazón rendido a ti y a tu voluntad para vencer con el bien y el mal. Para ponernos en tus manos, Señor, y dejar tu obrar en nosotros y en nuestras circunstancias, para la gloria de tu nombre y para nuestra bendición. Nos ponemos en tus manos, Señor, confiados en ti, en que tú harás aquello que nosotros ni siquiera imaginamos. Lo que no podemos hacer, tú lo puedes hacer, Señor. Glorifica tu nombre. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.